tenemos que seguir hablando de política, de lo que viene para el Perú en breve, 7 de junio, queda muy poco tiempo, con miras ya a la segunda vuelta. Querido Switcher, ¿me confirma si tenemos ya conectada a nuestra invitada del día de hoy para poder presentarla? Excelente. Entonces le quiero dar la bienvenida a Catherine Segarra, quien es politóloga, con quien voy a poder analizar un poco de lo que ha venido sucediendo en los últimos días. Catherine, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y mil gracias por conectarte con Fuerte y Claro. No la escucho a Catherine. Perdón, ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes, bueno, buenas noches desde aquí, que estoy en Madrid, es un poco más tarde, pero Oh. siempre siguiendo las noticias de Perú, siempre preocupada además por esa segunda vuelta que nos genera mucha incertidumbre. Estamos ante dos situaciones extremas, uno de izquierda, uno de derecha, pero con la característica en común que son candidatos poco democráticos, ¿no? Y además con poco interés por fortalecer las instituciones, así que bastante preocupada por lo que se va a venir los próximos 5 años, si es que alguno de ellos termina su mandato. Sí, Catherine, creo que ha sido un escenario en el que pues coincidimos de repente con algunas visiones de politólogos. Se repite un poco la fotografía del 2021 y ninguno de los candidatos logra ser realmente representativo de la voluntad popular por mayoría. Va a estar muy reñido ahí el tema y quizás, no sé cómo lo ves tú, pero algunos análisis apuntan a que el protagonista va a ser nuevamente el antivoto, ¿no? Un sector que tiene un temor hacia la opción de izquierda, que tiene un discurso de, bueno, fuga de capitales, comunismo, etcétera. Un sector que es más bien un rechazo generalizado a Keiko Fujimori, a la herencia de la dictadura fujimorista, y que lo que va a primar es el antivoto. El yo no quiero que sea este, no respaldo al 100% a este candidato, pero no quiero de ninguna manera el otro. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué percepción tienes? Sí, exactamente, eso es lo que sucede en parte porque si se dan cuenta, o sea, no llega ni al 30% de representación de votos válidos y en ese sentido está claro de que son candidatos muy pequeñitos, es decir, han pasado la segunda vuelta con un poco más de 10% en el caso, por ejemplo, de Roberto Sánchez. Entonces hay que considerar que realmente no son representativos. Pero ¿por qué no son representativos? Hay que tener en cuenta cómo ha actuado el Congreso de la República con esta casi sábana, o sea, es decir, que ha eliminado, por ejemplo, las elecciones primarias y eso ha afectado que en un primer momento podamos tener candidatos relativamente representativos, que es lo que te dan las primarias. Al no tener esto y además la posibilidad de que haya un número de candidatos tan altos, alrededor de 35, está claro de que se va a dispersar el voto. Claro. Pero también hay que mirar el número tan grande de votos en voto en blanco y voto viciado. Es Mm. decir, que ninguna de las candidaturas generaba en especial esperanza en un momento en el que el Perú la necesita ante tantas problemáticas. Entonces, claro, son candidatos, son como dicen algunos politólogos, mini candidatos, Mm. porque son candidatos muy chiquititos que luego van a pasar a ser representantes de todos y de todas, ¿no? Es decir, más allá de las identidades políticas, y considero que el antifujimorismo es la mayor identidad política, está claro que van a tener que representar a todos. Ahora yo creo que ambos extremos van a intentar irse hacia el centro para intentar acumular la mayor cantidad de votos, pero en este caso yo sé que los politólogos somos muy malos intentando leer el futuro, pero creo que este podría ser una de las mejores oportunidades que Keiko Fujimori haya tenido. Sí, quizás también había un poco esa lectura, ¿no? Que señalaba que el antifujimorismo se había reducido o que ya no tenía quizás tanta vigencia. Yo no sé si eso sea del todo cierto, pero sí podría ser uno de los pocos escenarios en los que además Keiko está jugando aparentemente bien sus cartas, está haciendo la estrategia de aparentar ser demócrata, de respetar los Bueno, resultados, ¿no? Hasta ahora porque ya estaba en la primera vuelta. Hablando un poco de eso, justamente ayer el equipo de Roberto Sánchez presentó algunas de sus nuevas incorporaciones, ¿no? A Pedro Franque para el equipo de Economía,
A José Domingo Pérez ya lo había presentado desde abril para la reforma del sistema de justicia, y a Manuel Rodríguez Cuadros como la figura diplomática, ¿no? Que de repente crees que está alineado con esto que mencionas de orientarse un poco más hacia el centro, de aplacar quizás el temor de una izquierda radical. Sí, claro, están intentando volver a ir al centro. Ambos candidatos están intentando ir al centro para acumular mayor cantidad de votos. Pero ojo, yo creo que hay que considerar lo siguiente, que es una cosa que no se enfrentó Pedro Castillo. Que Pedro Castillo era en todo caso como una especie de outsider, no per se, pero era una especie de actor nuevo. En cambio, los peruanos ya hemos vivido un gobierno de Castillo que no ha sido especialmente bueno, de hecho ha sido bastante malo, donde ha estado como una figura dentro del Ministerio de Economía, Pedro Franque. Sí. Entonces, en ese sentido, no existe una novedad especial por parte de Roberto Sánchez, del equipo de Roberto Sánchez. Claro que tampoco la tiene Keiko Fujimori, ¿no? Es decir, la mayoría de sus cuadros son personas que han trabajado con su padre o que han estado con ella desde el inicio o hace mucho tiempo. Claro. Entonces, ninguno de ellos tiene candidatos, digo, un grupo técnico especialmente novedoso, ¿no? interesante, ¿no? Creo que en este caso le ha faltado mucho trabajo, especialmente a Pedro Sánchez, digo, a Roberto Sánchez, que para intentar obtener un grupo, no sé, unos burócratas con una mayor popularidad o credibilidad para calmar el miedo que mucha gente tiene respecto a esta izquierda radical que se dice, ¿no? Es decir, yo a mí en lo personal no considero que sea una izquierda radical, creo que es una izquierda bastante pragmática. Roberto Sánchez ha podido trabajar mucho tiempo en un congreso plagado de acuerdos de izquierda y de derecha que parecían que se estaban uniendo. Entonces, en ese sentido, no necesariamente es una pelea ideológica. Yo creo que ambos, como dije al inicio, coinciden en esa cuestión bastante antidemocrática y en busca de poco fortalecimiento de las instituciones. Esperemos que haya mejores cuadros que llamen a la tranquilidad, en este caso de ambos, ¿no? Porque cualquiera de ellos puede ser presidente. Sí, está bastante peleado, sobre todo en el grupo de los indecisos, ¿no? Creo que ahí finalmente va a estar la decisión final. Catherine, aquí un poco tenemos la dinámica de informar a la audiencia, mostrándole algunas cosas que van pasando en la coyuntura y reaccionando, ¿no? En la línea de lo que tú decías, hay como una mochila que parecía ser pesada para Roberto Sánchez, que era la figura de Antauro Humala. Ayer él ha estado en un evento en la embajada suiza, me parece, chicas me confirman, sí, y tuvo unas declaraciones para deslindar un poco. Cada vez, o sea, ya lo ha hecho antes, ¿no? Pero es como es un cuco medio recurrente, entonces cada vez que puede o que le preguntan, él deslinda. Vamos a escuchar lo que dice y vengo con tu reacción. Antauro Humala no forma parte del partido. Es un ciudadano, un compañero que ha venido pues con sus propias fuerzas nacionalistas integrando, sumando el trabajo en esta primera vuelta, ¿no? Él mismo ha referido que él es un colaborador sin condiciones. Él mismo ha referido que no le interesa ni un cargo ministerial. Él es un patriota, un peruano que contribuye. Evidentemente, la responsabilidad son nuestras, con nuestros afiliados y la gente a quien nosotros vayamos propiamente constituyendo un buen plan de gobierno con voceros y voceras, que en los próximos días, además, estaremos en condiciones formalmente de presentar. ¿Cuál es su postura actual sobre el Andahuaylazo? Bueno, mire, bajo todos los estándares, jamás el camino de la violencia será un camino que debemos de recorrer. Creemos que hemos tenido un periodo muy cruento, lamentable, y mi lucha como estudiante universitario, como mis comunidades donde me he encontrado en la universidad, siempre ha sido a favor de la paz, contra la violencia y la muerte, venga de donde venga. ¿Se rectifica entonces al decir que esto fue una gesta política, como lo hizo en su momento? Mire, ya se ha hablado que ese delito político con todas sus implicancias, ¿no es cierto? El ciudadano ya pagó sus culpas, ¿no? Entonces, tampoco pues seamos más papistas que el Papa levantando un San Benito solamente por una pues displicencia política, ¿no? Para nosotros está claro. Gracias, yo no chicas. he formado parte del Andahuaylazo. Catherine, entonces,
deslinda una vez más, dice que es un ciudadano, pero que no hay afiliación al partido, y habla del andahuaylazo, que es un tema relacionado a derechos humanos, ¿no? En el que incluso ha habido opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de violación, ¿no? de los derechos de los ciudadanos implicados, y pues dice que Antauro ya pagó sus culpas, pero más allá de eso, claro, lo que hace es decir, eso no, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Él dice, él ha sido parte de la campaña, pero no va a formar parte del equipo técnico. Creo que es como su mochila, valga la redundancia de la expresión metafórica, más fuerte. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que es parte de su mochila, como tú bien dices, pero en este caso creo que está bastante bien respondido al momento de decir que él no va a apoyar ningún tipo de violencia, venga de donde venga, y si te das cuenta, eso también va hacia, es un ataque que también va hacia el fujimorismo, ¿no? Que de alguna manera también, en muchas ocasiones y en otras no, dependiendo de la elección, condena o no las violaciones de derechos humanos que ha hecho en el gobierno, se ha hecho en el gobierno de su padre. Entonces, esto me parece muy importante que se siga reforzando que la violencia no es parte o no debería ser parte de la búsqueda de cambios, y que no se va a aceptar en ninguna circunstancia, ni tampoco de la izquierda. Y claro, también hace este deslinde, ¿no? Es cierto de que Humala ha pagado sus culpas, sí, ha estado en un proceso de prisión y ha salido en libertad, tenemos que pensar en eso. Pero también es cierto de que no es una persona especialmente democrática para nada, y en ese sentido es importante de que se deslinde de él, ¿no? Pero claro, no es todos los actores políticos buscan tener la mayor cantidad de beneficio de réditos que se traduce en votos, y claro, lo ha utilizado entre comillas, mientras le convenía, y ahora se da cuenta que tiene que haber una táctica distinta en segunda vuelta, en donde tiene que ir más hacia el centro. Claro, tiene que moderarse. Igual yo creo que a Antauro le ha favorecido en el sentido que él también tiene su agenda propia, ¿no? Probablemente él también está haciendo campaña, recién ha salido hace poco tiempo de prisión, precisamente de cumplir la condena por el delito que mencionábamos, y es probable que busque más adelante algo para su propio partido, para el nacionalismo, no lo sé, y que ahorita esté también, porque si no, creo yo, estaría mucho más molesto con esta posibilidad de haber sido usado, pero no parece estarlo. Entonces, algo también tiene que ver para él. Recuerdo que le dijo a Marcos Cifuentes que no le importaba ser ministro. Entonces lo dijo no de la manera que lo digo, pero mucho más pintoresca. Pero claro, o sea, yo creo que además es una persona que ha recuperado hace poco su libertad, y yo imagino que no necesariamente sea parte de sus principales medidas ahora, ¿no? Yo supongo que debe estar intentando vivir nuevamente y claro, debe tener sus intereses políticos, pero que en las que él tenga el poder, ¿no? No en este caso con Roberto Sánchez, en el que claro, es muy efímero, las alianzas en política peruana son muy efímeras. Entonces no vas a arriesgar tu capital político por una alianza que sabes que probablemente no dure. En el Perú cada uno rema agua para su molino, perdón, en la política cada uno rema agua para su molino. Entonces también tiene que haber algo para Antauro que, como tú bien dices, y creo que ahí coincido, probablemente quiere algo más para él, ¿no? Algo individual a futuro o para su partido y no como parte de Juntos por el Perú. En esta misma figura de hablar de ambos candidatos, pues Keiko Fujimori había dicho en unas declaraciones que vamos a ver ahorita que el señor Sánchez debería pegarse un poco más a una identidad propia y no tanto bajo la sombra de Pedro Castillo. Algo que igual es un poco contradictorio de quien viene, cuando particularmente es alguien que se ha beneficiado mucho de la sombra de su padre, de Alberto Fujimori, que incluso en esta campaña ha dicho voy a gobernar como Alberto Fujimori, va a volver el orden como cuando teníamos orden en el periodo de Alberto Fujimori. La escuchamos y venimos. Bueno, yo creo que el señor Roberto Sánchez, en su campaña de imitar toda la hoja de ruta, libreto del señor Pedro Castillo, se equivoca y pierde autenticidad, porque creo que la gente lo que quiere es conocerlo a él, no conocer una imitación, ¿no? de Pedro Castillo.
La sede va a ser importante, el centro de convenciones es un centro moderno, sí, somos vecinos de San Borja, así es que creo que va a ser oportuno. Sí. Bueno, ahí está. Entonces le critica el vivir bajo la sombra de Pedro Castillo, pero ella toda la vida ha vivido bajo la sombra de su padre también. Sí, en primer lugar me dio una risa cuando ella mencionaba de que era de San Borja. Es cierto. Es decir, Roberto Sánchez es de San Borja. No puede generar esa misma identidad que podía generar Castillo, ¿no? Que es una persona que realmente vivía en Cajamarca, en un pueblo que ha estado muy olvidado por el Estado. Es decir, esa cuestión identitaria es muy difícil de imitar, incluso teniendo un sombrero o vistiéndose parecido a Pedro Castillo. No es una persona que ha tenido sus mismas vivencias y es importante indicarlo también. Ahora, estén buscando recoger esos votos porque Pedro Castillo ha dicho abiertamente que él es su candidato. En ese sentido, sí. Está intentando pues imitarlo. Y es cierto, yo creo que la crítica que hace Keiko es verdad, ¿no? Es decir, creo que hay que demostrar un poco más cuál es la identidad de Roberto Sánchez en el sentido de que ha sido un político de izquierda, es verdad, por ejemplo, trabajó en el Partido Humanista, pero es también un político mucho más pragmático, mucho más... no le cuesta mucho negociar con otro tipo de bancadas, y claro, eso es para bien y para mal, ¿no? Entonces creo que es importante que los ciudadanos intentemos conocerlo y que se presenten mucho más claramente en lugar de mostrarse como el heredero de Pedro Castillo, cuando puede serlo políticamente, pero identitariamente es muy complicado que haya mismo endose. Y por otro lado, claro, es que bien me dices de que el Keiko Fujimori representa al fujimorismo y claro, sus principales activos y pasivos vienen de su padre. Entonces está claro de que ella no necesariamente ha creado una identidad política nueva, pero no hay que despreciar tampoco de que si bien ella es la heredera del fujimorismo, en el sentido además que haya fallecido Alberto Fujimori, ella ha construido también un propio capital político muy importante. Los politólogos somos muy fans de los partidos políticos y la necesidad que sean institucionalizados. Y en verdad es que Keiko tiene un partido político institucionalizado, fuerte, con militantes disciplinados, cuestión que muy pocos otros políticos pueden decirlo. Y en ese sentido es una gran ventaja para Keiko y también es una muestra de su propio trabajo, porque Alberto Fujimori tenía una práctica opuesta en la que creaba y destruía partidos dependiendo de las elecciones. En ese sentido, es cierto que Keiko recoge la identidad, parte de la identidad de su padre, pero también creo que han construido una propia que genera apoyo, pero también muchísimo rechazo, porque es parte de las responsables de las crisis que hemos tenido a partir del 2016. Claro. Sí, igual creo que ella hace mucho énfasis en esto que tú mencionas del sanborgino, como una forma o un intento de menospreciar, pero también hay que tener en cuenta la historia de Roberto Sánchez, ¿no? O sea, creo que esta crítica coincide un poco con el discurso de Rafael López Aliaga, que si bien es cierto que me parece a mí a veces, y esto lo digo aparte, como que es un lugar común en el que si alguien tiene propuestas o una ideología un poco más centro o izquierda, entonces no podría gozar de ciertos privilegios producto de su propio esfuerzo, trabajo, autonomía, crecimiento, no lo sé, ¿no? Creo que a veces esa crítica es un poco un lugar común hacia Roberto Sánchez, que quizás se queda en lo superficial. Lo que pasa es que creo que esa no es la crítica. Yo siento que la crítica es por la identidad política, ¿sabes? Es decir, es verdad que mucha gente de derecha bastante extrema puede decir muy ingenuamente, por decirlo de manera bonita o muy tontamente, de que las personas de izquierda tienen que ser personas que tienen bajos recursos, cuando no es cierto. Uno puede tener una identidad de izquierdas siendo el estrato social cualquiera que sea este. Sí. Exacto. Sin embargo, yo creo que la crítica en este caso, al menos la he entendido así, de Keiko Fujimori, tiene que ver más con esta performance que puede tener Roberto Sánchez, es decir, el sombrero, la vestimenta, que no necesariamente viene o refleja de una identidad propia, ¿no? Claro. Es decir, no del lugar donde él ha crecido, donde ha nacido,
como sí lo ha sido de manera original, o sea, de verdad era, claro, original, Pedro Pedro Castillo, Castillo. claro. A eso creo que es una crítica válida. Claro, ok. A ver, pasemos ya al otro candidato que quedó por fuera, que fue Rafael López Aliaga, que a mí me ha sorprendido una serie de declaraciones que ha tenido en las que se mostraba democrático, diciendo que tenía disposición a dialogar con Juntos por el Perú en el Congreso. Y también dijo muy claramente que no estaba dispuesto a endosar o respaldar a Keiko Fujimori. Creo que esto sí un poco más basado en que no se ha sentido respaldado por ella en este breve episodio del grito de fraudismo, en el que Keiko marcó una distancia y dijo: voy a apoyar auditorías, pero no estamos de acuerdo con que aquí ha habido ningún fraude. Me imagino que López Aliaga esperaba pues que ella se una a esto, desconocer los resultados. No lo iba a hacer porque tampoco le convenía, ella ya estaba con un pie adentro en la segunda vuelta. Breve fragmento de lo que dijo sobre Keiko Fujimori y volvemos. Habría un apoyo al gobierno de Fuerza Popular desde Renovación, me imagino, en base a un pedido, en base a temas, en base a plan de gobierno. Ahí está, porque con estos 22 de Fuerza Popular más 8 ya llega a la mitad y a partir de ahí se podrían impulsar importantes reformas. ¿Con quién tengo buena relación? A ver. ¿Ya? Con el señor López Chau tengo excelente relación. ¿Ya? Es el rector de la UNI, tiene gente de buen nivel. Esos 4 senadores son, a mi entender, gente que si yo les planteo el tema de la fractura social. Mira, en el CADE invitaron a muchos, pero los únicos que fueron López Chau y López Aliaga. Y le hice la broma. Solamente los López venimos. Fue la broma que le hice a López Chau ahí. Ahora, López Chau va a estar en el Senado, ¿eh? Por eso. Pues. Él salió elegido senador y él jura como va a asumir, senador. perfecto. Pero ahí falta Porky, pues. Pero bueno, déjame pues. A ver. Yo te digo que en mi caso, lo que le han hecho a López Chau no es lo que le han hecho a mí. Okay. No, aquí hay un tema de dignidad, que es una palabra que yo sigo y valoro. ¿Con quién más hay? Con Ricardo Belmont también tengo una excelente llegada. Entonces, por eso, ¿no? Con el señor Nieto Montesinos no he hablado, pero creo que si le planteo temas comunes, ¿no? Romper esta brecha social, cubrirla, eliminar la brecha del hambre, el agua, la educación y la salud, por favor. Y le digo un modelo bien facilito. Le digo cómo, porque tengo experiencia en gestión pública. Yo ya sé dónde está el dinero, sé cómo se lo tiran, cómo se roban la plata. Son 80.000 millones de soles por año. Este presupuesto de entrada, hay que reformarlo de entrada. ¿Y siente que tiene alguna afinidad con Juntos con el Perú? Que quiere indultar a Pedro Castillo, pero que va con el señor Antauro Humala. Yo creo que hay temas más... En el Senado va a estar el hermano de Pedro Castillo. Pero ¿por qué no puedo hablar con... Pero tú crees que una persona racional, que tú le dices, tengo la fórmula, o tenemos la fórmula, hemos consensuado la fórmula, para de una vez destinar el presupuesto a la República a solucionar el tema de agua rápida? ¿Qué hay que hacer en el Congreso? Para eso se va, pues. Para eso se dialoga. Dispuesto a dialogar con Ahora Nación, con Juntos por el Perú. Bueno, ya ha dicho López Aliaga que no va a ingresar al Senado, que va a ingresar la figura de su accesatario al Senado. Pero los demás congresistas que han entrado por Renovación Popular sí van a asumir su escaño. A ver, yo creo que no, o sea, a ver, hay que esperar para que sepamos si no va a asumir como senador o no. Yo no estaría completamente segura respecto a lo que indica, porque claro, probablemente vaya a pasar muchos juicios respecto a su gestión como alcalde de Lima. Entonces yo creo que quizás buscaría una manera de blindarse en ese sentido. También porque además dejó la alcaldía por este puesto, por el puesto de presidente. No creo que se vaya, pero en todo caso aún no estaría completamente segura de sus palabras. Por otro lado, a ver, Rafael López Aliaga es un político muy poco democrático, en el sentido de que llega a un punto en el que parece que unas rabietas pasan, o sea, no importa cuántas rabietas puedan tener para mostrar su punto, a pesar de que la evidencia te demuestra que no. Es decir, no ha habido fraude. Los observadores electorales nacionales e internacionales han indicado que no hubo fraude y aún así estuvo molestándonos mucho tiempo con esto, afectándonos mucho, no solamente a nosotros los peruanos, especialmente en la democracia, a las instituciones electorales. Entonces creo que ha sido realmente perjudicial. Es un político muy peligroso para la democracia, Rafael López Aliaga.
Y claro, yo creo que en esos momentos esta rabieta ha ido también hacia Keiko Fujimori, a pesar de que en algún momento ella le ofreció apoyo, ¿no? Pero claro, los resultados son los que son. Él no ha llegado a segunda vuelta. Y claro, yo creo que en estos momentos busca intentar perjudicarlos a ambos, porque en ese sentido pareciese que dijera, si no fuera por mí, ninguno de los dos. Pero yo creo que naturalmente los electores de Rafael López Aliaga no van a ir a Roberto Sánchez. No creo, o sea, es decir, no la mayoría. Me parece que sería algo muy difícil. Recordemos que el bastión de Rafael López Aliaga está en Lima, sí. Son muchas personas que se posicionan especialmente a la extrema derecha o a la derecha. Creo que naturalmente se van a ir hacia Keiko Fujimori. Entonces yo creo que en ese sentido no tiene mucho que ofrecerle tampoco a Keiko. Claro, lo dijo incluso la última encuesta del IEP, que hablaba de la migración de voto, ¿no? Que era muy interesante, de cómo los candidatos que se quedaron en primera vuelta y sus votantes iban a tener que ir hacia nuevos partidos. El que tenía mayor cifra de indecisión era Jorge Nieto, que tenía casi el mismo porcentaje de los que querían ir con Keiko Fujimori que los que pensaban ir con Roberto Sánchez, pero un grueso muy grande de indecisos. En el caso de Belmont, Roberto Sánchez. En el caso de Carlos Álvarez, Keiko Fujimori. En el caso de López Chau, Roberto Sánchez. Y evidentemente el votante de Rafael López Aliaga va a ir con Keiko Fujimori, le guste a Aliaga, lo promueva a Aliaga o no. Exactamente, entonces no es parte de lo que le interesa en estos momentos a Keiko Fujimori. A Keiko Fujimori le conviene más tener un votante mucho más indeciso, ¿no? Un votante, por ejemplo, como tú lo mencionaste, de Nieto, creo que es uno de los principales focos donde se va a ir. Y claro, lo que pasa es que la identidad política del antifujimorismo cruza todas las ideologías, cruza la izquierda y la derecha, porque se posicionan en contra de las violaciones de derechos humanos, de la corrupción, y de lo que significó Alberto Fujimori, pero también lo que ha significado Keiko Fujimori. Pero como hemos hablado también, no recuerdo el nombre de la encuestadora, le pido disculpas por eso, es que creo que en esos momentos Keiko no está corriendo una carrera electoral tan atrás como lo ha hecho anteriormente. Sí. Y por eso mencionaba al inicio de que creo que es la mejor oportunidad que ha podido tener Keiko Fujimori. Además, creo que es una política que es muy buena haciendo campañas. Yo creo que ha aprendido mucho en estos momentos. Ha aprendido mucho, claro. Claro, ha tenido muchos errores, pero es que si te das cuenta es que se ha posicionado en todos los sentidos, en contra de su padre, a favor de su padre, y creo que ha identificado que es a favor del padre, pero guardando silencios para no generar esa polarización, porque mientras más habla ella, más rechazo genera. Sí. Entonces, yo creo que ha sabido aprender en sus silencios, y que yo en estos momentos no veo a Roberto Sánchez moviéndose de la manera que se está moviendo Keiko Fujimori, es decir, yendo a muchas partes del Perú y activando nuevamente la campaña. Él está en una especie como de pausa. Y esto, claro, ha sido una ventaja definitivamente para Keiko. Y claro, en parte también es por esta cuestión de Rafael López Aliaga y su supuesto fraude que ha atrasado la segunda vuelta. Sí. Bien, sí. Catherine, sé que es súper tarde por allá. Te agradecemos infinitamente haberte dado un tiempito para conectarte con nosotros. Y bueno, a ver qué nos deparará el destino a partir del 7 de junio. Mucha fuerza por allá. Y bueno, acá somos muchos peruanos que votamos. Cuando he estado en Madrid ha estado reventando el proceso electoral. Ha sido muy, muy grande. Así que estamos acá muy atentos a lo que sucede en Perú y esperemos que esta sea una segunda vuelta mucho más tranquila y sin llamados falsos de fraude. Eso es parte de lo más importante, que se respete el ejercicio democrático. Muchísimas gracias, Catherine. Bien, vamos a cambiar ahora sí el tono del programa para pasar a hablar un poco de política. Tengo ya conectado a Fernando Tuesta Soldevilla. Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte con Fuerte y Claro esta tarde. No, gracias a ti por la invitación, Manuela.
Fernando, habemos nueva encuesta. Ipsos ha sacado una reveladora data que, bueno, es una fotografía, como siempre decimos, no definitiva, pero que nos puede dar algunas luces de cómo se va pintando el panorama ahora que, esperemos, por fin hemos pasado la página a la segunda vuelta. Lo que revela la primera imagen, si me la pueden poner, querido switcher, ahí para conversarla con Fernando, por favor, es que hay, bueno, está en abril habría un empate técnico de 38% y en esta segunda medición que se ha hecho ahora en mayo, habría una ligera alza de Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez y bueno, se ha reducido un poco el blanco viciado, lo que aumenta es el que no precisa, el que va a mantener de repente su voto en secreto. ¿Cuál es tu lectura de este cuadro, de esta fotografía, Fernando? Bueno, recién empieza la campaña de segunda vuelta, que va a ser una campaña muy corta, dado que los resultados pues se han alargado más de lo previsible, no ha habido campaña y por lo tanto esto es, claro, un acomodo inicial. Hay en realidad un ligero descenso de Sánchez. Lo de Keiko está dentro del margen de error, pero eso muestra también de lo poco que se ha hecho. Yo creo que el resultado está abierto. Es una primera impresión. Claro, todavía como nada está dicho, ¿no? Pero lo que ha sorprendido, que coincide un poco con lo que tú mencionas del margen de error, es que aparentemente Roberto Sánchez podría estar perdiendo oportunidades, creo que también relacionado a que ha tenido que esperar mucho tiempo para que se den los resultados y que eso podría estar representando en su ligera caída de porcentaje versus una Keiko que sube de un definitivo de 6 a 28% y que reduce el rechazo. El definitivamente votaría por Keiko sube de 6 a 28 y el definitivamente no votaría baja de 64 a 44. Quizás Keiko pudo empezar un poco antes a hacer campaña, ya la tenía mucho más segura, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves? Sí, de hecho, es sumamente importante, además, cuántos recursos tienes y cómo lo usas. Y cuando digo recursos, son recursos económicos, materiales, medios de comunicación, y eso los tiene todo bien y bien organizado Keiko Fujimori, que además, por ejemplo, tiene recursos económicos de índole privado, de fuente privada y de fuente pública. ¿Por qué de fuente pública? Porque este Congreso ha permitido que el financiamiento público sea utilizado en campaña, cosa que además desequilibró entre los que estaban en el Congreso y los que no estaban en el Congreso en la primera vuelta, y esto ha beneficiado a, en este caso, Keiko Fujimori, porque Fuerza Popular sí tenía ingresos mayores. Claro. En cambio, Sánchez está pagando, digamos, este déficit que tiene en términos organizativos, materiales, y no ha salido fuera de Lima, según parece, no tiene esta capacidad organizativa y quizá eso se esté mostrando inicialmente. Pero claro, faltan 2 semanas y media, en el Perú esto es mucho, pero igual cada paso, cada declaración, cada presentación siempre es una oportunidad y también un riesgo. ¿Qué podría explicar esta ligera caída de Sánchez en el rural de 55 a 49? ¿O crees que todavía se queda un poco ligado al margen de error? Es una ligera caída, pero creo que las segundas vueltas son una suerte de continuación de la primera, obviamente con cambios, y allí, repito, lo de Sánchez no ha tenido la celeridad en la medida en que no estaba decidido. Claro. Se ha estado, digamos, viendo el tema de resultados hasta el último. En cambio, Keiko Fujimori sabía que en cualquier escenario de cualquiera de los dos, ella estaba en segunda vuelta y por lo tanto ha organizado, planeado, reclutado y saca ventaja, pues, ¿no? Saca ventaja en relación a... Ha tenido un poco de tiempo. Sin Fernando, duda.
tú que conoces la interna de los procesos dentro de OMPE, se ha abierto, pues ya se ha hecho pública la convocatoria para el concurso público para la selección y nombramiento del nuevo jefe, ¿no? ¿Qué podría esperar un poco la ciudadanía de este proceso para darle quizás tranquilidad, confianza de cómo va a ser y hasta cuándo podríamos tener este resultado? Bueno, según el cronograma de la Junta Nacional de Justicia, el 3 de julio debe de juramentar, asumir el cargo, el nuevo jefe de OMPE. Yo creo que si bien es cierto, era importante dar salidas, creo que esta no ha sido la mejor salida ni la más oportuna. ¿Por qué? Porque en medio de un proceso, un concurso de esta naturaleza, donde además tienes una institución afectada como la OMPE, que está organizando la segunda vuelta, pero además ya está organizando las elecciones regionales y municipales. Sí, en octubre. Cuando asuma el jefe de OMPE el 3 de julio, ya se habrá completado más de la mitad del cronograma. Y como jefe, tú tienes que traer obviamente tus cuadros, tu gente de confianza para iniciar. Y eso siempre va a crear un momento que no es fácil, ¿no? Además depende de quién sea. Va a depender de quién sea. Yo creo que no es lo mejor. Ha habido críticas a la OMPE, algunas bien fundadas, otras no. Pero en todo caso, creo que no fue el mejor momento. Todos están concentrados en otros temas. Se pudo esperar porque además sí han habido en OMPE, en RENIEC, por ejemplo, funcionarios que han tenido la encargatura durante un tiempo. Mi impresión es que no fue lo mejor. Claro. No fue lo mejor. No fue Ahora, como habrás visto en el cuadro, se presentaron 21 candidatos. Sí. Por lo visto, el entusiasmo por la jefatura de OMPE era alta, de los cuales han quedado, ya viendo los primeros documentos entregados, 7. Tan solo 7. Sí, 14, y el día de mañana es el examen escrito, que es cancelatorio. Entonces esa lista puede reducirse, ¿no? Creo que con 70 puntos pasan esta vez el examen. Y luego viene la etapa del CV, de la hoja de vida, documentada, que tienen que presentar. Ahí le van a dar puntaje. Luego viene la etapa de la presentación del plan. ¿Cuál es el plan, ¿no? Digamos, que tienen para los siguientes 4 años, que es el encargo? Y luego la entrevista personal. Mira, se ha hecho eso tan rápido que realmente para que tú puedas pensar en un plan de esa naturaleza necesitas varias cosas, porque si bien las candidaturas son individuales, nadie hace esto de manera justamente individual, sino mínimamente pues un equipo, y eso no lo haces, repito, de manera inmediata. Lástima, porque en la OMPE hay muy buenos funcionarios que pudieron haberse presentado y no está ocurriendo, porque claro, el clima no es el conveniente, hay una adversión con todo lo que significa OMPE, y lástima porque en este momento quienes creo tienen una ventaja comparativa es gente que ha estado, digamos, o conoce y tiene experiencia en el proceso. Claro. Contra los que mucho se cree, esta es una institución totalmente distinta a otras, incluidos a los otros organismos electorales. Requieres algunas habilidades, experiencia, conocimiento, que así nomás no se encuentra. Bien, Fernando. Te agradezco muchísimo. Se me ha ido volando el tiempo, me quedan muchas dudas, pero estoy segura que habrá momento para volver a responderlas a medida que avance el proceso. ¿Cómo no? Muchas gracias. A ti, Fernando, como siempre, muchas gracias. Bueno, y lamentablemente todos estos retrasos en el conteo de OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones hacen que el tiempo que queda hasta la segunda vuelta, hacia las elecciones de segunda vuelta, sea muy corto y probablemente no alcance para abordar todos los temas que la ciudadanía debería exigirle abordar a los candidatos que pasan a la segunda vuelta.
Uno de ellos, dentro de la amplia gama de temas importantes que conciernen a la ciudadanía, es el tema de la minería ilegal, porque este tipo de economía ilegal trae consigo una serie de problemáticas de arrastre también. De hecho, uno de los que más preocupa a la ciudadanía hoy por hoy, que es la inseguridad, también guarda relación, además de trata de personas, narcotráfico, sicariato y una larga lista de etcéteras que tienen relación y tienen base en la problemática de la minería ilegal. Hoy tenemos un invitado especial, quien es César Ipenza, abogado ambiental y miembro del Observatorio de Minería Ilegal, que ha hecho un análisis de qué es lo que propone cada uno de los dos partidos que pasan a la segunda vuelta y si es que realmente alguno tiene un compromiso con la erradicación de este problema de arrastre. César está ya conectado con nosotros. Sí. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. A ti, por el tiempo. César, bueno, yo daba una breve introducción sobre lo grave que es el tema de la minería ilegal y lo poco que se aborda o cuando se hace de una manera muy superficial, la importancia que tendría que tener para nosotros como ciudadanos con miras a la segunda vuelta. Primero, y antes de entrar en detalles, ¿por qué? ¿Cómo explicarle, o mejor dicho, cómo informar mejor a la audiencia sobre la importancia que tiene este punto en los planes de gobierno y por qué nos afecta a todos? Bueno, en principio todavía subsiste una visión errada que cuando hablamos de la minería ilegal estamos hablando de afectación a plantitas y animalitos. Todavía la gente piensa que es una situación totalmente distante a nuestra realidad, pero lo cierto es que la minería ilegal ha copado las distintas instancias del poder, desde el Congreso, desde el Poder Ejecutivo, los gobiernos subnacionales, que en la práctica lo que han hecho es flexibilizar el marco para evitar, por ejemplo, el control de organizaciones criminales, y justamente se han aprobado diversas leyes que facilitan el incremento de esta actividad. Y nuevamente, por ejemplo, en el tema de seguridad, se habla mucho del sicariato y la extorsión, sí. Y las mismas rutas que sigue la minería ilegal, los explosivos de la minería ilegal, son las mismas rutas que se utilizan también para los explosivos del sicariato y la extorsión. Todos los explosivos ingresan de contrabando desde Bolivia y obviamente se dice que van para la minería ilegal, pero también luego terminan siendo utilizados para extorsión y sicariato. Siguen una ruta larga desde Puno, Arequipa, la costa sur, ¿no? Y van por Lima y obviamente así solo planteamos cifras, por ejemplo, el año 2025 la minería ilegal ha movilizado 11.500 millones de dólares. Dinero que podría servir para muchas actividades, para mejorar las condiciones de mucha población y obviamente no necesariamente eso representa, más bien tenemos áreas deforestadas, tráfico de personas, sicariato, extorsión y afectación a bienes supremos como la vida misma de la persona, ¿no? Ya estudios diversos en Loreto, solo en la cuenca del río Nanay. El río Nanay, por ejemplo, provee agua para la ciudad de Iquitos, la ciudad más importante de la Amazonía peruana, la más grande, que está impactada por la minería ilegal. Y ya los estudios demuestran que población local e indígena supera los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud, porque la población consume pescado contaminado, y esto se está replicando en todas las regiones. Hay regiones como Huánuco, por ejemplo, en Puerto Inca, en Yuyapichis, donde el nivel de inseguridad se ha incrementado, la violencia producto de la aparición de esta actividad, porque la gente cuando tiene recursos o tiene dinero o oro, ¿no? Llama también a que aparezcan criminales para hacerse de estos bienes. Entonces, todo el tema de inseguridad está asociado altamente a la minería ilegal, pero también tenemos obviamente delitos conexos, ¿no? Entonces, es importante que los partidos y que aquellos que pretendan gobernarnos entiendan y planteen medidas concretas y reales para enfrentar esta actividad durísima y que cada día toma mayor poder y control del país. Ya claro, no solo por organizaciones nacionales. Creo que es importante ahí hacer la pausa entonces, a manera de síntesis, ¿no? Porque a veces quizás la ciudadanía lo percibe como un tema lejano, pero en realidad, por ejemplo, las economías ilegales se retroalimentan y tienen mucho que ver con problemáticas del día a día de la ciudadanía, como las que mencionábamos ahorita, ¿no? La inseguridad, el sicariato, el ingreso de armas, el descontrol en esa área, pero además con temas que también deben preocuparnos
a una escala un poco más grande, como la preservación de nuestros recursos naturales, que son de los que necesitamos para subsistir y para vivir, la explotación de nuestra Amazonía y de diversos recursos que tenemos, y además de eso, pues todo lo que también conlleva, ¿no? La destrucción de poblaciones enteras, temas de salud, ¿no? El de tener, es increíble y es inaudito que podamos concebir que haya niños que nazcan con niveles de plomo, de cadmio elevados en la sangre, que no puedan alimentarse o tomar su propia agua. Y bueno, y uno que a mí en particular me preocupa mucho, que es que siempre la minería ilegal trae consigo la trata de personas. Entonces, no se queda solamente ahí, sino que tiene muchas ramificaciones que deberían importarnos. Partiendo de eso, ustedes han hecho un análisis en el Observatorio de Minería Ilegal sobre los planes de los dos candidatos que ya es confirmado van a la segunda vuelta. ¿Qué nos dice cada uno? ¿Qué han encontrado, César? Bueno, en principio llama la atención que ninguno de los partidos proponga concretamente la eliminación del régimen que vivimos con este reinfo, y debemos precisar que el reinfo es un mecanismo de impunidad, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy inscrito en el reinfo, puedo contaminar, puedo destruir bosques, afectar fuentes de agua o derechos fundamentales, y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental no me puede procesar por minería ilegal. Es decir, todos somos iguales ante la ley según la Constitución, pero aquí hay un grupo de ciudadanos por encima de la ley, por encima de la Constitución, que tienen mayores beneficios y una protección suprema más allá de cualquier ciudadano, porque si yo, por ejemplo, tumbase un árbol o destruyese el bosque, tendría que ser procesado por un delito ambiental, pero en el caso de los mineros, con reinfo no pueden ser procesados, y obviamente esto nos demuestra que en la práctica el status quo se va a seguir perpetuando en el tiempo con la permanencia de este registro, que debió ser temporal, y ya vamos más de 23 años de existencia con ese eterno proceso de formalización, ¿no? Claro, ninguno de los dos tiene como dentro de sus planes la eliminación del reinfo. De hecho, a Roberto Sánchez una de las críticas principales que se le hacía era su cercanía con sectores de la minería ilegal y el haber votado, pero tanto él como el fujimorismo, ambos partidos, han votado a favor de la extensión de este plazo, ¿no? Así es, ¿no? Y otro tipo de leyes también. Casi todas las votaciones a favor de la minería informal, ambos han actuado de manera muy similar, ¿no? Entonces aquí la única diferencia es para mí, con toda la experiencia que tiene Fuerza Popular concretamente, para mí han sido bastante ingenuos, y disculpen la calificación, ¿no? Porque obviamente el partido de los mineros informales es Juntos por el Perú, concretamente. Uno ve los niveles de reinfos vigentes y son distritos que han votado casi en su totalidad por Juntos por el Perú actualmente, ¿no? La única diferencia que yo creo es que la señora Fujimori no ha sido congresista, ¿no? Versus el señor Sánchez. Y el señor Sánchez en la comisión... ¿Cómo que no ha sido congresista? Ha tenido mayoría de la bancada. Ella es una congresista por extensión. No, digo personalmente ella, digo, ¿no? Digo concretamente porque lo que hemos visto es que el señor Sánchez ha llevado básicamente el mensaje de los mineros al Congreso y ha planteado iniciativas también en la misma línea que el fujimorismo. Yo no tomaría ningún partido a decir uno u otro. Ambos partidos han actuado en igualdad de condiciones, solo que la participación del señor Sánchez ha sido personalísima durante las intervenciones de la Comisión de Energía y Minas. Claro, sí entiendo, ¿no? Y también él ha recibido en el Congreso también a grupos que planteaban esta extensión. Entiendo entonces ahí la diferencia, pero sí creo que no hay que dejar de llamar la atención sobre la forma en la que Fuerza Popular ha votado también por este tipo de iniciativas que además complejizan, ¿no? Todo el tema del paquete de leyes pro crimen, que complejiza la desarticulación de bandas criminales, que son muchas veces las que encabezan esto. En ese sentido, entonces, ¿qué plantea OMI? ¿Qué deberían tener los partidos en cuenta o a qué compromisos deberían suscribirse para realmente erradicar o luchar por la erradicación de la minería ilegal? Bueno, desde el Observatorio de Minería Ilegal hemos venido insistiendo que durante los 100 primeros días de quien gobierne en un futuro no muy lejano, ¿no?, deberíamos plantear medidas concretas que se debe cerrar definitivamente este mecanismo
y que se diseñe un nuevo régimen para la minería de pequeña escala y que tenga, obviamente, sea temporal, con mesas verificables y que garantice una trazabilidad de toda la cadena del oro durante todo ese proceso. Y por otro lado, el Ejecutivo debe elaborar y remitir una propuesta dentro de sus primeros 100 días de gobierno, ¿no?, al Congreso para que las plantas de beneficio, y esto es importante, ¿no?, mucho del mineral que se extrae en zonas de minería ilegal terminan siendo lavadas en plantas de beneficio. Y estas plantas de beneficio son consideradas pequeña minería o minería artesanal, superando incluso a veces la producción de la gran minería, ¿no? Entonces, no tienen estándares, no tienen muchas veces ni control, no hay quien las fiscalice, y estas plantas deben dejar de ser consideradas pequeña minería para pasar al régimen general y obviamente controladas por el Ministerio de Energía y Minas, por el Ministerio del Ambiente, entre otros organismos. Algo que nos ha llamado la atención, para la lucha contra la minería ilegal hay una partida presupuestal, la partida presupuestal 128, para poder interdictar o atacar la minería ilegal en las zonas donde se desarrolla. Y el presupuesto público para este año, 2026, a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental son 0 soles. No, entonces, grave. Sí, el Poder Ejecutivo tiene que asignarle un presupuesto extraordinario dentro de ese plazo para que se pueda realizar verdaderamente la lucha contra la minería ilegal. Sin la Fiscalía, la Policía ni la Marina pueden intervenir. Entonces, nuevamente, eso requiere, ¿no?, de alguna manera abordarlo. Y por otro lado, solicitamos que el Poder Ejecutivo impulse una iniciativa legislativa para prohibir el uso del mercurio para el año 2030. Ya países como Colombia y Ecuador han prohibido el uso del mercurio. Lamentablemente el Perú, a pesar de tener un dictamen hoy en día en la Comisión de Energía y Minas, no ha avanzado en esa discusión. Y obviamente no solamente es una medida prohibitiva, sino que acelere el uso de tecnologías limpias que eviten el uso del mercurio, y la tecnología existe hoy en día. Entonces, nuevamente, se debiese masificar este tipo de herramientas. Y por otro lado, para resumir, son 10 propuestas largas, pero en resumen, hemos visto cómo la corrupción se ha instaurado a todo nivel. Y pedimos en esas 100 días de inicio de gobierno que se implemente un ISO antisoborno y medidas de lucha contra la corrupción, prioritariamente en la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, y obviamente esta se replique en la Policía, en la Fiscalía, en la Marina de Guerra, porque lamentablemente no podemos seguir en ese camino donde un policía se le incauta barras de oro que luego las disfraza, se hace de esta barra de oro, o encuentra en la cuenta de un policía 31 millones de soles. Nuevamente, este tipo de medidas nos muestra que la corrupción está instaurada, enquistada y sistematizada dentro de cada una de estas organizaciones. Bien, César, te agradezco muchísimo, se nos ha ido volando el tiempo, es un tema sin duda más amplio del que quizás podríamos llamar a las personas para que conozcan un poco más sobre lo que hacen en el Observatorio de Minería Ilegal, para darle la extensión que no tenemos aquí. ¿Dónde podrían conocer estas propuestas? Pueden buscarnos en cualquier buscador, el Observatorio de Minería Ilegal, y ahí además a través de todas sus redes publicamos estudios, análisis, propuestas. Y creo que todos los ciudadanos, para poder ejercer correctamente nuestra ciudadanía, tenemos que informarnos y obviamente votar en base a ello, ¿no? Entonces, los invitamos a visitarnos a través de nuestras diversas redes del Observatorio de Minería Ilegal. Muchísimas gracias. A ti, César, muchas gracias. Ha sido César Ipenza, quien es abogado ambiental y miembro del Observatorio de Minería Ilegal, que nos hablaba, pues entonces ha dado un diagnóstico grave, ¿no? Dice, las dos propuestas políticas que pasan en la segunda vuelta no distan mucho la una de la otra en cuanto a los vacíos que dejan sobre la minería ilegal y en la manera en la que ambos han votado por extensiones de Reinfo y por el acercamiento hacia la minería ilegal. No tiene ninguno una propuesta concreta de la eliminación de este registro ni planes futuros sobre cómo manejar un problema que venimos arrastrando desde hace más de 20 años.